pues no es como que todos quieran ser influencers, ¿no? O sea, la verdad es que... Sí. O sí. Quiero decirles que yo recluté a este muchacho. Ahorita hablamos de tus fracasos. Es un tema del que no quiero hablar porque es un tema que me da oscuridad y yo soy un ser de luz. Va a decir, yo quiero aspirar para tal vacante, pero a lo mejor mis habilidades sociales, mis habilidades de destrezas para resolver problemas no son las que se necesitan en esa área, ¿no? Le pones check en sí sabe los años de experiencia y sí sabe de Los logística y sí sabe los 5 terms y sí sabe de la ley de no sé qué y sí sabe, ok. Pero no mames, es un hígado que no me veo trabajando con él. La gente puede ser muy quejosa, la gente no necesariamente va a estar contenta siempre. Y me mandaron la foto y estaba yo checando todo. Y dice mi suegra, no manches, no la contrates, o sea. No con tantos años de experiencia, pero que trae toda la actitud, disposición, ganas de aprender, curiosidad, me reta. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola, hola, comunidad de aduanetas. Hoy tenemos un episodio muy importante como todos, pero sumamente especial y diferente. Porque si bien vamos a hablar de temas que competen al comercio exterior y a los ejecutivos, a los que nos dedicamos a esto, vamos a enfocarnos mucho más desde la perspectiva humana, en la gestión del talento. ¿Qué tal mi speech, Sandra? Ay, no sé si estudiaste, a ver si te seleccionan, ¿verdad? Pues para que la andas nómina haciendo suba. ahí, oye, pues es que la persona que nos acompaña el día de hoy, Stephanie Campos, tiene amplia experiencia en la selección de talento. Y sabemos que para que se muevan las mercancías no solo se necesita el transporte, los sistemas, también necesitamos gente que nos apoye con esta gran labor, ¿no? Y para poder hacer un equipo ganador necesitamos tener los jugadores correctos. Totalmente, Sandra. A ver, hoy nos acompaña, como dice Sandra, Estefanía Campos, Steph, para los amigos, para los compas. Ella es una especialista, digamos, ahorita ella se va a presentar, pero es una persona que se encarga de descubrir esas cualidades, skills, o de darse cuenta si no está tan apta para una posición en general. Ella tiene experiencia en diferentes tipos de industrias. Ella nos contará un poquito también más al respecto. Diferentes sectores. ¿Y qué puedo decir yo? Sí, estoy sumamente emocionado porque hoy te tengo aquí, Steph. Bienvenida. Gracias, Vlad. Muchas gracias. Gracias a ambos por la invitación. Yo feliz de estar acá. Y se viene un gran episodio. Historias de terror. Historias de terror siempre hay. Siempre hay en este mundo godín. Sí. Más cuando se trata de trabajar con personas, ¿verdad? Ni modo que con aliens. Exacto. Pues siempre está... Pero a veces que parecen aliens. Sí, claro, está... A veces hay especies complicadas. Sí. Pero cuéntanos, Steph, cuéntanos por qué estás sentada aquí, quién eres, de dónde vienes, presúmenos a todos tu vasta trayectoria. Sí, claro que sí. Bueno, mil gracias por tenerme aquí, por la invitación. Yo feliz de sumar con ustedes y de estar aquí hoy en un episodio de Aduanetas. A ver, yo soy Steph Campos, soy una poblana que vive en Ciudad de México y en Puebla un poco porque mi corazón provinciano no me permite soltar Puebla. Tengo, no quiero decir cuántos años de experiencia porque uno evidencia su edad, pero bueno, ya tengo prácticamente 20 años de experiencia en temas de recursos humanos, muy volcada a la parte de atracción de talento. La verdad es que creo que ha sido como mi área donde la vida me ha llevado a especializarme. Súper contenta, la verdad es que me gusta mucho. Hay mucha gente que dice, no, atracción de talento, no, qué flojera. La verdad es que yo estoy muy contenta dedicándome a atracción de talento y me parece un área súper estratégica. Ahorita seguramente platicaremos de muchos de estos temas y lo importante que son las áreas de RH y de atracción de talento para justo traer a la persona correcta que te puede venir a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues muy contenta de estar aquí, de lo que puedo aportar, de lo que puedo aprender, de también las anécdotas que pueda traer a la mesa, que siempre hay varias. Entonces, mil gracias y lista para arrancar con ustedes. Excelente. Pues, ¿por dónde empezamos, Vladimir? Porque el tema yo creo que está
candente, Está- porque muchas veces nos preocupamos por el proceso, por la legislación, porque llegue el transporte a tiempo, pero pocas veces nos olvidamos de que detrás de cada operación hay personas, detrás de cada cliente también hay otra persona con la que tienes que conectar, y cómo cubrimos a veces las vacantes con características específicas que se requieren para el área, ¿no? Sí. Entonces, en esta parte, pues nos vamos a apoyar hoy con nuestra amiga Steph para que nos diga qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos atraer talento a nuestras empresas. Y si tú eres talento, ¿cómo dar a notar ese talento, ¿no? Claro. Para las empresas. Claro, a ver, una empresa puede tener el mejor software de traqueo, de control de inventarios, de toma del face reading, lo que quieran. Puede tener la mejor información fiscal, legal, aduanera. Pero si no tiene al talento adecuado para cada posición o para cierta posición, ahí hay un gran problema, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas de esto, Steph? No, 100%, 100%. Aparte creo que en los últimos años y ya nos tocó a nosotros como millennials, que platicábamos hace rato. Millennials jóvenes. Millennials claro. jóvenes, un poquito geriátricos, pero bueno. Pero sí, o sea, la verdad es que, a ver, el mundo laboral ha cambiado muchísimo. Sí. En los últimos años ha cambiado de forma acelerada, pero exponencialmente. Y hoy cada vez más las empresas se preocupan mucho menos por el qué sabes hoy, ¿no? Y qué expertise tienes. Le dan cada vez más peso a toda esta parte de soft skills que mencionabas hace rato, a toda esta capacidad de adaptación, de cómo aprendes con la compañía, cómo evoluciona tu pensamiento, qué mindset traes, qué capacidad de aprendizaje tienes. O sea, todo esto suma cada vez más y es lo que puede hacer la diferencia desde un proceso de reclutamiento hasta ya estando adentro en una compañía, porque puede ser la persona más técnicamente perfecta en el manejo logístico, en el manejo fiscal, etcétera. Pero si tus cómo son terribles, claro. Híjole, ¿cómo conectas? Al final estamos siempre con gente. O sea, al final atrás de los procesos, de los sistemas, de la tecnología, hay gente, hay personas. Si no desarrollas esta parte, no te va a servir que seas una lumbrera en lo fiscal o en lo logístico, ¿no? Entonces, sí, no, se convierten en factores clave si quieres genuinamente hacer una diferencia en el mundo laboral. Y en ese sentido, Steph, por ejemplo, tú ahorita en el área en la que estás, que seleccionas talento en la empresa en la que perteneces, y nosotros a lo mejor también en el área de aduanera, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, cuando llega el de mi primera chamba, ¿no? Porque ahí, obviamente, nos vamos a ir más por este tipo de habilidades que por la vasta experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos siguen muchos jóvenes, muchos estudiantes, y pocas veces, pues, se lanzan a aplicar para una vacante en una empresa transnacional y de renombre porque dicen, no, pues es que mi currículum está muy pobre, ¿no? Para aspirar a algo así. ¿Tú qué nos puedes compartir en ese sentido? Mira, ahí creo que, a ver, depende hacia dónde quieran empezar a ir y arrancar su carrera profesional toda esta generación que hoy los que están por salir de la carrera que son centennials, ¿no? Entonces, a ver, creo que también las generaciones van marcadas por distintas características, pero pues finalmente muchos de ellos, por muy centennials que sean, pues no es como que todos quieran ser influencers, ¿no? O sea, la verdad es que... Sí. O sí. De nosotros no vas a estar hablando. Pero ya no somos centennials. Pero no son centennials. Ya no somos ninguno en esta mesa. No lo voy a incluir ni en mi marido. Menos el señor Brian. Sí, pero no, a ver, creo que sigue siendo el tema laboral, el tema godín, el tema corporativo, sigue siendo a estas alturas un potencial camino de carrera para mucha gente, ¿no? Algunos tendrán sus empresas familiares, algunos que querrán irse más a startups, algunos querrán emprender y muchas cosas, pero creo que el tema corporativo y de empresa sigue siendo a donde se nos van más del 50% de las generaciones que van saliendo. Y yo creo que hoy, o sea, y eso lo conecto tal vez con lo que decía hace rato, a ver, así como para nosotros millennials, que ya podemos tener 15, 20 años de experiencia en un lugar de trabajo, así como para el que va saliendo, esta parte te puede marcar la diferencia. O sea, yo les diría, no necesitan estar 100% preparados y que todo esté perfecto para ir y aplicar, arriésguense.
O sea, atrévanse, den el paso, Claro. porque van a empezar realmente a adquirir experiencia. Entonces, más bien sean curiosos, tengan este nivel de energía, pregunten, levanten la mano, pero atrévanse a dar el paso. O sea, creo que eso va a ser la diferencia. Y algo interesante, hablando de currículums, por ejemplo, mucha gente puede poner todos los títulos, puede poner todas las capacitaciones, los entrenamientos. Todo es temporal. Siempre necesitamos estar renovando, aprendiendo, tal vez no desde una perspectiva académica, pero sí, al menos en práctica, porque dijiste un punto muy importante y yo siempre me caso mucho con esos temas, porque aparte creo, tú me corregirás si estoy en lo equivocado, al menos en las empresas en las que yo he trabajado, bueno, en la que tengo ya casi 11 años trabajando. Yo lo recluté. Quiero decirles que yo recluté a este muchacho. Ahorita hablamos de tus fracasos. Es un tema del que no quiero hablar porque es un tema que me da oscuridad y yo soy un ser de Fue un luz. va a caso de decir. éxito. Fue un ahorita, caso de éxito. ahorita hablamos de eso, pero a lo que yo voy. Cada vez veo más que en las empresas te están, tanto para entrar como cuando ya entraste, para medir tu crecimiento y tus capacidades son el qué y el cómo. Y yo creo que es un 50-50, si no es que un 70-30 ganando el cómo. Cada vez es más importante tener este customer service o como le queramos decir, que es básicamente empatía por los demás, ponerte en los zapatos del otro, pero hay aún alguna parte de la generación, tal vez no la X, tal vez los que quedan de baby boomers, perdón por decir los que quedan, me refiero en la parte laboral. Que tal vez ya están muy top en los niveles o ya jubilados. Claro, sí. Donde le dices el cómo y te dicen, esas son pip, Claro. ¿verdad? Claro, pero eso claro. sí está cambiando, Sí, está cambiando 100%. Y yo creo que nosotros ya lo vemos, porque Sí. nosotros todavía, creo, en nuestro inicio laboral nos tocaron estructuras más rígidas, más jerárquicas, más antes, si piensan en sus papás, en nuestros papás, y ya no digamos abuelos y demás, éxito era igual a estabilidad. O sea, tú Sí. identificabas a alguien exitoso porque duró 35 años trabajando La en una chamba. compañía. Y díganme hoy, ¿qué pasa? O sea, ya es el caso, muy pocos casos que duran más de 10 años en una ya me compañía. sentí mal por tener 11 casi. No, al contrario. O sea, pero al final, hoy es cada vez más difícil eso. Sí. O sea, el tema, el mundo laboral, lo dinámico de la globalización de los países, de la tecnología, todo es más ágil, todo es más rápido. O sea, tampoco es que espante, pero de repente sí es complicado cuando convives con tantas generaciones. El baby boomer que dice, ¿cómo es posible que este chamaquito millennial centennial venga a pedir esto y venga a decir que ya se tiene que ir porque tiene una clase de yoga? O sea, Claro. no lo entienden. O sea, no lo entienden porque para ellos es... Increíble. Claro, porque es, no, yo aprendí a que me tengo que quedar aquí hasta que el jefe se vaya y yo tengo que estar acá 14 horas si es necesario. O sea, Aunque me paguen con pizzas, dijo. Un godines o un godín pecho plateado, Exacto, ¿verdad? O lomo exacto, plateado. lomo plateado, exacto. Sí, no, la verdad es que ha evolucionado muchísimo y creo que antes era completamente importante el qué y el resultado. No importa cómo llegaste. Oye, Hoy sí importa Hoy cómo sí, llegaste. pero por ejemplo, abordando un poquito más o construyendo en esa parte del proceso, mucha gente puede creer que no es posible, pero ahorita lo que yo he estado viendo, porque lo veo en mis alumnos, en los que están viendo el tema de las prácticas y todo, ¿saben cuál es el factor principal que toman en consideración para aceptar las prácticas en una empresa? Hay varios, pero uno que a mí me llama mucho la atención, cosa que está bien, pero a mí me llama la atención. Claro. Sí. ¿Cuántos días a la semana Así pueden es. hacer home office? Y hablo de mí, pero yo sé que ustedes Claro. igual. En nuestra generación era impensable pensar trabajar de tu casa. Y es que también yo creo que las Claro, empresas total. empiezan a buscar ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de las personas. Ni modo Y de que los está aliens, bien, ¿verdad? ¿no? Y está bien. No, está bien. Pero también dices, o sea, hay empresas que no pueden darse el lujo de tener rotación de personal, que es el caso a lo mejor agencias aduanales, que dices, Claro. no puedo tener un clasificador ahorita y que dentro Mañana. de 6 meses que ya tiene todo el expertise de lo que mueven mis clientes, cambio de clasificador. Claro. O no puedo tener un glosador 3 meses y luego se va y viene otro. Entonces necesitas tener cierta estabilidad dentro de tu equipo de trabajo. ¿Cómo logras esa estabilidad en tu equipo de trabajo? ¿Cómo los mantienes motivados? Uy. ¿Y cómo logras que
no exista el flujo, ¿cómo se llama? La rotación. Sí, la rotación de personal, pero también que se te vaya el talento, ¿no? Porque tú lo capacitas, al final del día tú los llenas Sí. de experiencia y se te pueden fugar, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que honestamente la rotación de personal es algo que es difícil que esté completamente bajo tu control, ¿no? O sea, Aunque sea la mejor empresa. Claro, el mundo laboral se mueve muy rápido, siempre va a haber una mejor empresa que tú, siempre va a haber alguien que agarre a billetazos y te los robe, siempre, o sea, siempre va a haber esos riesgos. Claro, a ver, ¿qué sí puedes hacer para minimizar ese riesgo, que se te vayan muy rápido? Sí, creo que como empresas puede haber mecanismos y herramientas pensando en estas nuevas generaciones y demás. Creo que el que tengas programas como de desarrollo y de entrenamiento sólidos, ¿no? El que tengas un plan de desarrollo y carrera bastante claro de hacia dónde puedes ir, el que tengas un work-life balance, ¿no? La verdad es que es importante. Hoy, en encuestas y demás, tú ves lo que valora hoy las personas, no importa si son millennials, centennials, no importa. O sea, valoran un tema de work-life balance, valoran un tema de un ambiente de trabajo sano y armónico, valoran tener un buen líder. O sea, Uy. si se fijan, y el tema del sueldo... Viste el clavo. ¿Sí? Y el tema del sueldo va como en el cuarto. Sí. O sea, hoy, honestamente, a veces el dinero no lo es todo. No. O sea, no lo es todo. Pero Entonces, dice el dicho, que si tú renuncias tal vez no a la empresa, a tu A las jefe. sino a tu personas con las jefe, que trabajas. porque muchos líderes realmente no representan las energías, por así decirlo, de la empresa, Sí, pero su falta de soft skills o de habilidades blandas son las que empujan a la gente a estar harta. Harta. ¿Y ahí qué hacemos, Porque, por ejemplo, o sea, usualmente, bueno, los líderes tienden a ser esas personas que anteriormente decían que eran las vacas sagradas, ¿no? Que entraron a la empresa, construyeron la empresa, tienen 1000 años en la empresa, pero también tienen que desarrollar esas habilidades para poder trabajar con las diferentes generaciones y poder mantener al equipo a flote, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo no nada más es, captar el talento, sino mantener el talento capacitado y mantenerlo con esas habilidades que necesita tener para seguir desarrollando los que vienen detrás del talento? Porque a lo mejor cuando contrataste a una persona era la ideal para ese puesto y entonces la empresa empieza a evolucionar. ¿Cómo lo haces para que vaya evolucionando la persona con la Sí. empresa, no? Sí, o sea, yo creo que es un poco lo que te comentaba hace rato. O sea, creo que tener esquemas y estructuras claras en términos de planes de desarrollo, de planes de carrera, de entrenamiento, de proyectos crossfuncionales, ¿no? Que los mantengas, porque esta generación te pide mucho. Y en general, Te Yo piden también, mucho. ¿eh? Exacto. Yo No también. solo esta, o sea, millennials, Sí. las últimas generaciones de los últimos 20 años, la verdad, pedimos mucho y me voy a sumar a eso. Sí. Retos, proyectos, aprendizaje. Con eso los mantienes más enganchados. Entonces puede venir alguna empresa de la que quieras a querérselo robar y dices, ¿sabes qué? No, porque tengo un plan de desarrollo súper claro. Sé que de aquí a 2 años yo voy a brincar a la siguiente posición. Sé que estoy en un proyecto ahorita súper retador, que estoy aprendiendo muchísimo. O sea, entonces bajas un poco ese riesgo de que la gente se te vaya a la primera, ¿no? Y si hablamos de perfiles de personas para puestos, ahí ¿qué opinas, por ejemplo? Porque en las empresas, pues, depende, tú me vas a decir, por ejemplo, cuando van contigo, ¿qué es lo que te piden, no? No todas las vacantes son para todas las personas, ni todas las personas son para todas las vacantes. En ese sentido, ¿qué pudieras aportarnos? Por ejemplo, yo quiero aspirar para tal vacante, pero a lo mejor mis habilidades sociales, mis habilidades de destrezas para resolver problemas no son las que se necesitan en esa área, ¿no? Claro. A ver, como especialista en atracción de talento, la verdad es que yo les diría, va a depender mucho tu momento de carrera, porque hace ratito hablábamos de los que van a ser recién egresados, ¿no? Va a haber gente que tenga 5 años de experiencia, 10 o 20 años de experiencia. Entonces, creo que conforme vas teniendo más años de experiencia, empieza a desarrollarse una autoconciencia. Voy a ser no tan pocha, porque siempre me dicen que soy muy pocha. No, yo soy igual de pocho. Que nos critiquen a los dos. Iba a decir self-awareness, pero sí. Entonces vas desarrollando como esta autoconciencia de para qué eres bueno y para qué no, la verdad. Y entonces ya sabes un poco hacia dónde ir.
Si me voy a las primeras generaciones, que apenas va a ser su primera experiencia profesional, yo ahí sí les diría, hay herramientas, hay test de personalidad, hay muchas herramientas en línea que pueden ser hoy gratuitas, como para que ellos sepan y las hagan y salga, oye, resulta que soy buenísimo, soy súper orientado a procesos y no tanto orientado a la gente, la neta. Oye, yo ahí tengo una pregunta y voy a aprovechar mi momento de fan. Adelante. Pero he hecho muchísimos en mi historia, tampoco es que tengo creo que 18 años que empecé a trabajar y he hecho infinidad porque no es en todas las vacantes que apliqué que han sido en mis inicios 300 que no me contrataban. Hice una infinidad de exámenes de test de no sé qué cosas. Sí los leen. Sí existen, pero ustedes cuando reclutamiento les llega y les dice como un resumen de no apto o les dice, ustedes tienen que interpretarlo o les da el resultado de serial killer o algo por el estilo. Sí, claro. ¿Cómo funciona? A ver. Serial killer. Sí, porque tú te imaginas mil cosas. Sí, claro. Porque te hacen preguntas a veces súper subidas de tono. Sí. De repente, aparte, son triquis esos exámenes porque te preguntan de repente la misma cosa, pero la plantean distinto para ver si contestas lo mismo. Sí. Y uno sí sale serial killer a veces. A ver, yo les voy a decir, esto es una opinión muy personal. El tema de los test y las pruebas me parece que puede ser una parte de todo el proceso de reclutamiento. Yeah. No lo tomo como el santo grial y es el sí o el no o el factor crítico para tomar la decisión de si Vladimir entra o no entra. O sea, definitivamente me parece que un proceso de reclutamiento es un proceso mucho más robusto, mucho más integral y más completo, donde hay entrevistas por competencias, hay entrevistas profundas, hay assessments que haces business cases, hay paneles donde puedes tener otras miradas de expertos que también te dan y también están las pruebas yo generalmente las pruebas a veces las uso para... me quedó duda en esto, de verdad. Y entonces, lo que yo leí a través de mi proceso, digo, a ver, vamos a ver, y lo comparo y hago cruce. Sí hace match. Sí hace match, perfecto. Va para adelante, ¿no? Pero la verdad también, tiene varios años, 10 fácil, las pruebas en los procesos de reclutamiento son cada vez más obsoletas. O sea, ya... Cuando nosotros aplicábamos, yo también me acuerdo, yo entré a Coca como mi primer trabajo, me aplicaron todas las pruebas del universo psicométricas, de IQ. ¿Qué refresco te gusta más? Casi. Sí. Me pusieron la prueba de que escondían las latas y ¿cuál es? Sí, exacto. Pero no manches, imagínate que eso fue hace 20 años. Me hicieron prueba de embarazo, me hicieron prueba de VIH... y me dejaron en calzones para revisarme todo, como si fuera yo a ir al reclusorio. O entrar a la cárcel. Yo iba a la parte administrativa de RH, o sea, es como por... Oye, pero a ver, eso ahorita es impensable. Exacto. Cualquiera se sentiría... también la ley. Y pero todo, qué bueno, ¿no? todo. Porque yo también hice... Sí, antes podíamos decir que sepa trabajar bajo presión y ahorita ni de chiste lo puedes poner en una solicitud. No. Y aunque realmente sí se necesita saber si la persona, cómo reacciona ante momentos de crisis, ¿no? Y eso lo puedes ver, por ejemplo, a través de casos reales, de los business cases. Los business cases te dan mucha carnita de cómo reaccionaría en una situación real. Imagínate, Vladimir, que está el verificador y está el despachador en la aduana y de repente el despachador le dicen... oye, es que traes mercancía de más. Y entonces se empieza a poner nervioso y se empieza a estresar. Y dice, no, ¿cómo que mercancía de más? Y sale corriendo y se va y deja el embargue ahí botado. Exacto, entonces, que no le alcance, digamos, la inteligencia emocional para soportar la presión. Pero sí, totalmente. Eso de los exámenes es... Y qué bueno que... A ver, a mí me hicieron no sé cuántos de sangre, pero no me decían qué testeo te tiraba. Yo hasta el parvovirus se fijaban si tenías. Claro. Pero eso, digamos que con la evolución que tú mencionas, eso ya está obsoleto. Incluso es mal visto a nivel internacional con ciertas, ¿cómo se llama? Como las normas. Sí, no son NOMS, pero son NOMS. Sí, también. No, son políticas. Y legislaciones del país donde ya no te permite hacer eso. Porque antes decías que tenía que ser hombre o mujer para... No, mujeres para ciertas actividades finas, ¿no? Y hombres para ciertas actividades de fuerza, es que no nos vayamos lejos, pero es que también nosotros lo vimos. Cómo se anunciaban trabajos antes, hasta en
el periódico de mujer con buena presentación entre 18 y 25 años. O sea, hoy es ¡Soltera! soltera. Que no tenga problemas de tiempo, ¿no? Sí. Flexibilidad Claro. de horario. Así. No, o Y sea, aparte en el test que tenía que hacer, buscaba a alguien sumiso. Entonces, ya sabíamos, Por no se eso terminaba me la dejaron historia. en Claro, la vacante. claro. Oye, pero a ver, ya enfocándonos, que me encanta este, Sí, sí. este chismecito, aduanero de RH. Cuando tú, yo sé que ahorita tú estás ya en otro, ¿podemos saber ahorita en dónde estás y qué haces exactamente? ¿Cuál es tu posición? Ay, sí, ¿verdad? No, en mi presentación No te solo dije preocupes. que Yo por soy más la que le poblana. decía, que nos presumiera dónde Sí, trabajaba. porque aparte le y veo les esa decía, y chamarra no, que me gusta hasta para mí Mira, y yo sé dónde. Esto es muy unisex. Pero bueno, ve. fíjense que esta la estoy estrenando hoy. Está muy bonita. Trabajo en Adidas. Estoy como gerente senior de atracción de talento para Adidas México. Y pues ahí me encargo de toda la parte de reclutamiento para toda la parte, sobre todo corporativa, porque hay otra parte que es más para tiendas, ¿no? Pero yo me encargo de toda la parte corporativa y hoy pues me encargo desde traer las posiciones entry level para estos chavitos que van saliendo hasta traer las direcciones y senior directors y demás para Adidas México, ¿no? Entonces, Súper. eso hago hoy. Excelente. Oye, cuando tú estás en un proceso, ya sea lo hago a tu equipo, pero tú pues tú tuviste muchos años de Sí. previo de experiencia en esto, ¿qué es eso especial que tú notas en alguien que dices es un indicador para que esta persona, esta chava, este chavo pueda llegar o pueda crecer en esta empresa? Porque me queda claro, y lo baso en mi experiencia, Sí. hay empresas con las que yo he hecho match con la cultura, con la forma, Sí. y hay empresas en las que no. Lo Sí. que Vladi quiere decir es que qué fue lo que viste No. en él para seleccionarlo. No le crean. Así. Exacto. No, a ver, ella me habló en entrevista, pero hubo, yo hice panel, Sandra. Es la única vez que yo he hecho panel. ¿Ah, sí? Al final puedo contar esa experiencia, pero para mí fue una novedad y yo luego les contaré. Co- Pero y hice- como Hiciste talk panel y show o business como case, panel. ¿no? Hiciste Sí, business case. inglés-español, ¿te Sí, acuerdas? Sí, no, estuvo Ro, perro. ja, Ajá. pa, Sí, claro. y tú. Sí, sí, Wow. sí, sí. No, su proceso estuvo tough, ¿eh? Pero bueno, Sí, estuvo eso es para otra historia. A lo que voy. Porque debe haber algo que tú digas, esta chavita, este chavito o esta persona sí va a ser match aquí o sí va a poder cumplir, o un tema de feeling. ¿Cómo se manejan Sí. ustedes en ese indicador? Sí, a ver, creo que la parte de atracción de talento y de recursos humanos en general, de repente es como, y más las áreas de negocio, logística, comercio, finanzas, entonces es como, ay, pues sí, casi que es muy cualitativo, ¿no? O sea, como que hay poco KPI para que digas aterrizar Métricos. de cómo lo vas midiendo. Y entonces de repente podría parecer que es más de feeling, ¿no? A ver, hay una parte de guts, hay una parte de feeling y no solamente atracción de talento, los hiring managers, la gente que está contratando para su equipo, hay una parte de afinidad. Sí, Hay una claro. parte de que lees el nivel de energía de la persona. O sea, claro, porque a lo mejor le pones check en sí sabe los años de experiencia y sí sabe de Los logística y sí Incoterms. sabe los Incoterms y sí sabe de la ley de no sé qué y sí sabe, ok. Pero no mames, es un hígado que no me veo trabajando con él. No y fui ¿saben yo. qué? Se vale. Sí. O sea, se vale porque tienes que imaginarte que esa persona va a estar día a día En tu contigo en el equipo, equipo y claro. tienes que darte cuenta si hace fit contigo como líder, si hace fit con el equipo al que se va a integrar, más allá de saber la experiencia tal cual, ¿no? Oye, Steph, entonces no está tan mal que yo cheque qué signo zodiacal es y si es compatible con mi O que equipo. hagas una corrida del tarot. Exacto, o hagas exacto. numerología. Numerología. Tipo de Hay gente que personalidades. sí hace numerología para contratar O a alguien. enneagrama también. ¿Cuál es ese tú? Ese es otro, ¿Es otro? ¿Tú lo has hecho? No. No. Tira las runas y ves si va a Los Los funcionar o caracoles. no. A ver, tómate esa tacita de café y Lee dejas café. el asiento y me lo das para verlo. Sí. Aquí se ve claramente que no vas a aguantar la presión. Exacto. No. A ver, sí hay una parte de feeling, pero también Claro. hoy hay esquemas y metodologías para que tú puedas entrevistar correctamente a una persona y darte cuenta si genuinamente trae o no trae la experiencia, ¿no? Pero, o sea, la entrevista por competencias es una, ¿no? Que la entrevista por competencias es básicamente, te dice un poco comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Entonces, lo que tú haces es
preguntar, en vez de hacer preguntas supuestas de, oye, ¿tú qué harías si te llega entonces el agente aduanal y tienes que solucionar y no está tu jefe? El tú qué harías, el hacer una pregunta así hipotética, pues tú te estás vendiendo. Tú estás en una entrevista. Claro, le vas a contestar todo lo que quiere escuchar. Ofrecemos despacho y lo resolvemos con el... no, fíjate que yo haría a veces, ¿no? Y entonces lo contestarías perfecto. Una cosa muy distinta es preguntar eso y otra es, oye, Vlad, platícame alguna situación que viviste donde las cosas no salieron, no se entregaron la mercancía a tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Eso entonces lo lleva y lo ves en la entrevista. Y si te das cuenta si te está mintiendo o si está inventando porque, la historia. Porque y así. ahí se nota un poco, porque hasta el candidato como que se para tantito a pensar en la situación y ya te dice, no, sí, claro. Chicos, sí, llévensela preparada. Sí, claro. Una o dos experiencias Lloren, buenas y una mala. Porque a mí me han preguntado, oye, una que fue Total. frustrante o que no se logró, porque también Practiquen creo en el que espejo. demostrar y con un lápiz. Vocalicen. Sí. Bailarina. Oye, y que es como que lo más extraño a lo que te has enfrentado en una entrevista. Híjole, no, es que hay muchas historias. Para eso Vean- vayan a escuchar Viernes de Quincena. Vean Viernes de Vayan a escuchar Quincena. Viernes de Ahorita hablamos de Quincena, viernes, sí. pero hay un podcast buenísimo que habla de Sí. temas godines, donde está Steph y otras dos Exacto, chavas. exacto. Viernes de Quincena, en todas las redes sociales. Sí, denle clic acá. Subscribe. Ahorita hablamos bien a detalle. Exacto. No, hay muchas historias heavies. Una muy tétrica. Alguna muy tétrica, Oye, como que la que contó Karen. la del vampiro. ¡Sí! Bueno, pero Entrevistaste un vampiro. mejor una tuya. Dijo, una sí, tuya. no, porque esa es de apagar, Karen. Que no del sol porque... No. No, Karen- aparte era vampiro. Karen es una amiga de... Sí, de sí, Steph. A ver, sí. cuéntanos, No, cuéntanos. esa que se las cuente Sí, Karen, luego pero que nos porque es juntemos todos. historia de Karen, Sí, una pero tuya. sí, una que estuvo muy heavy fue alguien que se creía como vampiro, muy, muy fea. A ver, híjole, tengo varias y también dependiendo la etapa, porque me han tocado entrevistas en línea por pandemia y porque Sí. sabemos que todo se empezó a digitalizar mucho más y demás, y entonces es a veces mucho más difícil adaptarte al entrevistar en línea a que lo tengas en cara a cara. feeling, O sea, claro. cara a cara de verdad percibes muchas cosas que te dan de información adicional, honestamente. Y hoy empezamos a regresar a estos esquemas híbridos donde de repente a lo mejor al finalista pues lo llevas ya para que lo conozcan Sí. de cara a cara, porque a veces pues no se sabe qué hay atrás de esas Para ver si camaritas. volvió bien los zapatos. Pero, sí, exacto. Pero a ver, o sea, de ejemplos, tengo uno presencial antes de pandemia que lo cité y, o sea, yo ya había hecho screening con el telefónico, algunas preguntas, ya habíamos platicado, nos teníamos, como en WhatsApp, lo cité y llegó así súper arreglado y llegó con flores. ¿Con flores para ti? Sí. ¿Cringe? Llegó ¿Eres como tú? Segura que lo estabas Flores. buscando en LinkedIn. Llegó con flores y yo incomodísima. Pero, a ver, dime que estaba recién graduado. No, ya era un Se enamoró señor. de ella en el proceso de selección. Un señor cuarentón. Joven. O sea, y yo estaba chava. Señor cuarentón. Y yo estaba chava. No, o sea, pues yo sí. Sí, tenía estaba chiquita. 28, 30 por ahí. No manches. Y yo, así de ¿Y qué qué está hiciste? pasando acá. No, pues, o sea, no supe. De esas situaciones que no sabes cómo reaccionar. Venga, Sí, sí. te habló de usted. Sí. Le traje flores, Sí, licenciada. no, pues nada más, o sea, a ver, tampoco le hice la grosería, No, ¿no? no. Pero le dije, ay, muchas gracias, las dejé No era con necesario. Exacto, justo. Las dejé Importante. con la recepcionista y le dije, pero no era necesario, ya después entró, se convirtió en una de las entrevistas más raras de la vida. Incómoda, me imagino, ¿no? Muy incómoda, porque como que, pues el güey parecía que estaba ligando en vez de estar en la entrevista. Entonces, muy incómoda, la acabé muy rápido, o sea, dije, vaya, Sí, estás sí, fuera. sí. Y ya era del último filtro. No, apenas estamos empezando. Ah, sí, Porque pues era- era la mi pérdida filtro. de tiempo llega No, con No, flores. no, me imagino Era que ellos mi- le cortan, decir, no, este no va para ningún lado. Sí, no. Next. No, era mi filtro de Talent Acquisition, entonces era el primero. Entonces dije, no, estás muy mal. Y aplicaba para la vacante de gerente de comercio exterior. ¿Cuál es No. el tiempo promedio como para realizar una selección de talento? Híjole, va a depender muchísimo el seniority de la posición. Va a depender mucho de
qué tantas etapas quieren poner en el proceso. De repente nos odian atracción de talento porque somos las que damos la cara del proceso, pero muchas veces, créanme, godines, no somos nosotras. Es el área, son las agendas, es el hiring manager, se tardan en decidir, quieren poner 20 procesos, o sea, y a veces No se se hacen muy deciden. tardados, no se deciden. Porque a veces hay vacantes que son de just in time, necesito ya una persona que cubra la plaza porque se fue la Sí, otra persona. Sí, pero no, a ver, todo depende, te digo, el nivel de la posición, el empresa. seniority, la empresa, los procesos que tan rápidos o lentos sean. Pero a ver, puede ir desde un mes hasta 3 meses si es una dirección o una posición de vicepresidencia, etcétera. O sea, la verdad es que tampoco es que los tengamos ahí sentados listos para ya, ven, Pedrito, listo, entras. Entras, O sea, sale Juan y entra exacto. Pedro. Que sí Camiseta debe de 22. pasar, pero yo, sin ser brujo ni vidente, eso va a fracasar posiblemente. Es difícil, o sea, yo no te estoy diciendo que no se pueda. Puedes tener a ciertas, o sea, hay ciertas posiciones que tú ya sabes como atracción de talento que tienes mucha rotación, ya se sabe. Entonces ya, y casi siempre son las posiciones juniors, las más chiquitas. Entonces, a lo mejor puedes empezar a hacer algún tipo de programa de tener algunos Como en training banca. y así, ¿no? Algunos en banca sí ya los tienes listos, que al menos ya tienes un primer filtro que sabes que puede ser un plan B. Pero no necesariamente nos da la vida, porque hay veces que hay 40 vacantes y no me da tiempo de aparte hacerte un reclutamiento proactivo para tener a gente sentadita por si ese güey se va, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí creo que depende muchísimo de varios factores. Porque imagino el que también tiempo. hay gente que se baja del barco en el Inter cuando ve que, oye, esto ya está haciendo muy largo y yo necesito Los pierdes. llevar Sí. pan en Los la casa, pier- ¿no? Porque Sí. te los contraofertan, Sí, porque hay mucha eso. gente Sí, que tal vez claro. está en 2, 3, 4 Sí. procesos al mismo tiempo. A mí alguna época de mi vida me tocó estar en 2, Sí. 3 procesos y de decir hacia dónde... O sea, Picando aquí, picando allá. no, cuando recién me gradué o que mis Sí. primeras experiencias, más bien cuando vivía en Ciudad Juárez, que la maquiladora es una devoradora Claro. y más de las posiciones como nosotros de comercio exterior, y era de como que, y yo decía, ¿cuál paga a 500 pesos más? Aquí. Claro, 100%. Es que Total. Porque yo en ya no ese quiero andar en momento- camión, dijo la de mí. Sí, porque aparte tenía 23, 24, 25 Claro, años. Era por la eso te etapa. digo, todo depende del momento y ahí sí te vas por 500 pesos. Pero ahorita, si me dices, te ofrezco tantos miles más, y yo me di cuenta, tengo experiencia o background de otras personas, que el ambiente de la empresa es tóxico, y aunque me ofrezcan el doble, me voy. Pero ya estoy en una etapa diferente Exacto. de madurez. Oye, y hablando de Claro. retos del departamento de RH, ¿cuál crees tú que es el principal reto del departamento? Híjole, a ver, o sea, de recursos humanos en general, la gente. A lo que se dedica. Quitarle la H Sí. y quedarse nomás con la R. Exacto, exacto. Solamente recursos. Y No, ponerle I. A ver, de manera general, o sea, digo, obviamente mi expertise está mucho más volcado a la parte de atracción de talento y entonces estoy como en la parte bonita de RH, En ¿no? ofrecer. Porque estoy en te doy la buena noticia. Atracción de te talento no son los que oferto. corren, ¿verdad? No, Ya. entonces sí, o sea, generalmente los que corren Adiós, ahí te quedas. Bye. están en áreas de relaciones laborales o es el mismo HR business partner, etcétera. Entonces, la verdad es que yo estoy en la parte bonita, donde das la bienvenida, das buenas noticias, entonces eso está mejor. Sí. Pero se digo, esconden para que no la vuelvan a ver. sí, pero de recursos humanos no, yo creo que, a ver, igual el tratar con gente siempre va a ser retador y no importa si estás hablando de un despacho aduanal o de la empresa más grande global o de la tal industria o sea, no importa, al final hay gente y cuando hay gente en medio que son los que hacen que las cosas sucedan, siempre es muy retador porque la verdad es que la gente es muy demandante. La gente puede ser muy quejosa, la gente no necesariamente va a estar contenta siempre y a veces, por mucho que tengas buenas prácticas como compañía, pues no necesariamente a todos los tienes muy contentos, ¿no? Entonces yo creo que como recursos humanos, encontrar como una estructura que te dé programas y que te dé una claridad de cómo mantienes a tu gente contenta. Motivada. Que tengan, asegurándote que haya buen liderazgo para que te ayuden, porque RH no puede solo. O sea, RH se tiene que apoyar de todos los line managers, de los managers que tienen gente a cargo, y ellos tienen que permear toda la cultura de una compañía y hacer que vaya habiendo una cultura donde digas, estoy súper contento, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no, yo hoy no me muevo, si sé que es un ambiente tóxico, no me muevo. No. Eso quiere decir que estás en una compañía que dices, tiene sus cosas, porque, Como a ver, todas. no va a haber compañía perfecta tampoco, ni empleado perfecto, ni candidato perfecto. Entonces, pero uno empieza a valorar ciertas cosas, entonces es,
ponerle estructura, ponerle planeación, capacitar a los líderes que van a ser los que te ayuden a generar buenos equipos de alto desempeño. Yo creo que ahí está el reto de recursos humanos. ¿Cómo acompaña al negocio? ¿Cómo guía? ¿Cómo ayuda a través de programas, a través de desarrollo, a través de capacitaciones? O sea, a través de coaching, mentorship, muchas herramientas que hay. Sí. Oye, Steph, y voy a aprovechar también la ocasión. Muchas personas, yo entre ese grupo, somos bastante afines o le apostamos mucho a LinkedIn, ¿verdad? Ajá. Pero hay muchas personas que no confían tanto en LinkedIn y luego dicen, es que ni los ven, ni les llegan. Basado en tu experiencia con las empresas en las que has trabajado, ¿qué porcentaje digamos que de estos reclutamientos se hacen o tomas en cuenta, tal vez como primer filtro, segundo, no sé, herramientas como LinkedIn, o qué tanto no? ¿O depende de la posición? A ver, ¿de dónde traemos e identificamos y atraemos más talento las reclutadoras de el 80% de las compañías, al menos de las compañías medianas grandes? LinkedIn. Sí, o sea, LinkedIn, crean en esa red, es el Facebook laboral. Sí. O sea, es tu Facebook laboral, es una red social más, pero bueno, es una red laboral. Y yo les diría, dedíquenle tiempo a su LinkedIn, a tener un perfil muy bueno en LinkedIn que explique qué hacen hoy, que tengan sus posiciones en las que han estado, que incluso pidan recomendaciones, que ven que ahí también les pueden poner. Es una herramienta que sí se usa y yo les puedo decir que 85% de mis posiciones las cubro por LinkedIn. No solo ahorita en Adidas, sino en todas mis empresas en general, sobre todo para posiciones de la parte corporativa. O sea, porque de repente puede haber posiciones, o sea, corporativa, administrativa. Administrativo, claro. Sí. Godín. Sí. Porque digo, obviamente hay posiciones que si me voy más a pensar en una industria, almacén, me voy al piso de producción, ahí me iría más a bolsas de trabajo como OCC o como Indeed, porque sabes que son perfiles más operativos y sabes que están ahí. Ya LinkedIn es el perfil más para administrativos, ¿no? Entonces, pero son muy exitosas, sí los vemos, sí de ahí los tomamos y de ahí viene el talento. O sea, y la verdad es que es una red que yo les diría, vale toda la pena que le inviertan, que la tengan muy bien y que conecten. Mi recomendación es conecten con las empresas target que traigan en la cabeza que quieran entrar, conecten con personas seniors que digas, de este güey su puesto está espectacular, conecten con recursos humanos y con atracción de talento. Háganse amigos de la DRH. No lleven flores, exacto, no lleven flores al proceso de reclutamiento, innecesario, pero sí, o sea, empiecen a hacer esta red porque LinkedIn lo que tiene en su algoritmo atrás es que entre tu red va siendo más grande, más te ven. Sí. Entonces, les diría, vale toda la pena del mundo tenerla súper actualizada y estar conectando. Quiere decir que sería fundamental tener una buena carta de presentación en este tema de la red social y, por ejemplo, que todavía se utiliza el currículum vitae, o sea, que sea un buen currículum, porque yo creo que también habla mucho de la persona. Entonces, ¿Con fotos sin fotos, Sandra? Sí, no, a mí me ha llegado currículums, no sé si a ti, que a veces en la foto es la selfie que se tomaron en el baño o es el filtro del perrito. Entonces, o dices, el correo electrónico es sirena plateada 2001, Hotmail va a indicar que es millennial como yo. Exacto. Entonces, eso ya también tiene mucho que ver, ¿no? Yo me rehuso. Sí, no, totalmente. O sea, la parte del currículum hoy se sigue usando. Claro, también ha evolucionado, ¿no? Y entonces el currículum cada vez es más corto porque antes nuestros baby boomers y nuestros inicios de generaciones X, Kinder, pues era... Sí, eso... Kinder, y tú, pero es que ¿en qué me aporta? Pues a lo mejor hizo tijeritas 1 y plastilina 2, exacto. Funciona, ¿no? Curso de danza folclórica. Danza folclórica, exacto. Oye, a mí me pasó una vez que estaba cubriendo vacantes en la aduana y yo me veía muy bien con el subadministrador y tenía amigos que se ven que yo trabajaba de cerca con el subadministrador y me dice, oye, échame la mano cuando vayas y hables con el sub, pues pregúntale a ver si vio mi currículum y no sé qué. Y yo, no, pues en una de esas fui y le pregunté y me dijo,
Me dijo, ¿quién es? Le dijo, oye, fíjate que un amigo mandó currículum, o sea, no te estoy pidiendo que me hagas favor ni nada, nomás para saber si sí te llegó o algo. Y a ver, dice, ¿quién es? Voltea a su escritorio, agarra los currículums y los saca. Y me dice, no manches, que se haga un correo más profesional, o sea, como que pelón 69, o sea, Por ejemplo. de entrada Por te ejemplo. descartan con Sí. con ese tipo de cosas porque buscan a alguien que tenga cierto tipo de Claro. formalidad para el trabajo que va a Sí. desempeñar, ¿no? Sí les diría, porque uno tiene correos que yo creé en secundaria y es Stephanie bajo cero, jamás lo uso. O sea, no, Y o todos sea, tenemos Y aparte se vallas. queda bien fría, ¿no? sí. Todos tenemos vallas, tal vez el número... La bisabuela de esa persona se murió Sí, bajo claro. cero en un país, allá en Sí, otro país sí. y ya con eso. No, todos tenemos ciertos prejuicios Sí. que Claro. vale más lo profesional. No. Hay puede Unicornio haber. azul 23. Unicornio azul, exacto. O sea, sí, no. Yo tenía uno que era Demon Nick. Demoníaco. ¿Qué tal? No, Demon Nick como de nombre. Me gustaba, yo creo que algún nombre de Nick o Nick. algo por el estilo. Sí, no. A ver, el currículum sigue siendo hoy algo que se usa, pero también dedíquenle tiempo para hacer un currículum exitoso, resumido, Sí. profesional. El eterno pleito de con foto o sin Eso. foto. Dinos, por favor, tú qué opinas. A ver, mira. Yo ya no pongo Es, foto. o sea, La del título. hay No, porque sales como tipo momia. Exacto, sí, horrible, la del pasaporte, es horrible. No, a ver, si van a poner una foto, fine, pónganla en tanga de elefante. Con flores. No, o sea, póngala, pero que sea una foto profesional, bonita, donde estés con tu blazercito, como acá el señor que tiene sus fotos de estudio muy bonitas. Yo le pagué Porque- yo pagué Claro, fotógrafo para que ¿no? me a las de LinkedIn, Yo sí. Las yo de quinceañera. Exacto. Yo he escuchado y he visto a varios Sí. que le pagan a estudio, entonces tienen su foto súper profesional y es bien. Si no tienes una así y vas a estar poniendo la selfie con el pomo acá o la del fondo O el no sé qué, cigarro. o el baño atrás y el espejo, no lo hagas. Claro. Quítale la foto porque te quita profesionalidad desde que así. No. Oye, O sea, no ¿nunca, necesitas nunca nada, te ha nada. pasado que te ponen la foto y cuando llega la persona dices, no manches, no es? Así, sí. A mí una vez me pasó, estaba reclutando personal de aseo doméstico y me mandaron la foto y estaba yo checando todo y dice mi suegra, no manches, no la contrates, o sea, tenemos ¿Por hombres qué? en casa, o sea, se veía así Ah, súper provocadora entendí. y así, o sea, se veía súper, o sea, no Sí. sé cuántos millones. Buchona. Llegó a la casa y no tenía nada que ver con la foto, o sea, nada que ver con la Ay, foto. qué agüite. Dije, no, hombre, sí, déjala que pase, Sí se queda. Se queda. Sí me ha pasado. Así de, Órale. ¿cómo? ¿De qué me perdí? Entonces se conectan y yo, pues sí te quitaste como 20 años acá en la foto, o sea, o no las Dijiste actualizan. hay que ponerlo en el departamento de ediciones. Sí, no, la verdad es que les diría que sea muy resumido, muy ejecutivo, muy corto. Si ya tienen muchos años de experiencia, los trabajos que tuvieron hace 18 años, No el de honestamente, practicante. sí, no, ya no pongan prácticas, ya no pongan programas de trainees y pongan, solo mencionen tal vez, estuve en empresa A de tal a tal en este puesto, solo los mencionas, ya no explicas todo. O sea, la verdad es que nos enfocamos mucho más en los últimos 5 a 7 años, o sea, ahí es que nos enfocamos mucho. Entonces, todo lo demás, menciónalo sin que lo desarrolles, porque si no te va a quedar un currículum de 7 hojas, ¿no? Entonces, Oye, Steph, ahora que dices eso de que se enfocan mucho más a los últimos 7 años, y no es que me proyecte, pero si alguien tiene esos últimos 7 años en la misma empresa, si se van hacia atrás o más bien el crecimiento interno de la empresa. nos vamos mucho al crecimiento interno, todo depende. Si llevas 3 años en una compañía, sí me voy a ir hacia atrás. Si llevas 10, 12 años en una compañía, me voy a centrar mucho en cómo fuiste creciendo, en qué proyectos estuviste participando, en qué valor estuviste como desarrollándole y impactando al negocio. O sea, me voy a ir más al desarrollo interno que has tenido en la compañía. Okay. Sí, porque Sí. puedes estar en la misma compañía 30 años, pero Claro. pues en esos 30 años has crecido y has llegado a otros Diversificaste, departamentos, otros generaste, liderazgos. Claro, porque al final se trata un poco de tratar de ver en 45 minutos o 1 hora de una entrevista esta persona, cuál es el mindset de esta persona, en tratar de entender el potencial,
cómo se ha movido, cómo maneja ciertas situaciones, cómo se adapta. Y eso es a través de los ejemplos que te puede compartir de lo que le ha pasado, ¿no? Oye, Estefi, ¿nunca se te ha colado alguien que digas, se nos fue en el proceso y descubriste al final del día que era una persona conflictiva? Que... Sí. Pasa mucho, sí yo creo. Sí pasa. Y eso que, hoy, por ejemplo, en las empresas que he estado últimamente, no hay ya, por ejemplo, lo que antes también, estudios socioeconómicos. Había estudios socioeconómicos. Hoy, ya los últimos años, no me ha tocado. Llegaban no me ha a tu tocado casa pruebas. y tomaban fotos de tu eso, casa, pasaban, exacto. cuentan con Megacable, bueno, perdón. Como si estuvieras Cuentan pidiendo con becas, servicio ¿no? de cable, Sí, cuentan con sí. teléfono. ¿Cuántos cuartos tienen? Sí, ¿Cuánto es el claro. ingreso de la Se van a familia? querer venir a dormir conmigo. Claro, Porque el estudio socioeconómico también me tocó en Cocateco, que ahí me hicieron todo. Coca te enseñó. Sí, no, me desnudó, literal, Coca. Pero, yo creo que hoy, ya no sé cuál fue la pregunta. que si te filtra gente conflictiva sí, y tóxica. sí, ajá. se Sí, cuelan. total, se cuelan. O sea, se cuelan porque hay gente, es que está cañón también porque, entiéndanos, vemos a muchísima gente y de repente hay gente súper psicópata que de verdad se venden de una manera claro. que se la saben. O sea, que saben, se venden, son súper seguros, te ven a los ojos, la mano así, se venden, saben responder muy bien, tienen un muy buen estilo de comunicación. Buen currículum. Generalmente son muy charming. O sea, la verdad conectan muy bien. Y no solo engañan a Atracción de Talento. Al hiring manager, para empezar. Llega y te arma un ese- sindicato, ¿no? Cuando ya está dentro. A mí me ha tocado cuando en un par de ocasiones ya pasar por la parte de reclutamiento, mi parte como hiring manager en su momento, y a los 2 meses decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ujú. Pero se venden bien. ¿Sí? ¿Y qué haces en Sí. esos momentos? Uy. Siempre sale más barato correr que mantener al talento que no tenía tanto talento, Las ¿no? empresas, al menos las transnacionales, es muy difícil que vayan a querer correr a alguien de la nada, ¿no? Hay procesos que deben de cumplirse. Por ejemplo, les vas a poner, depende de la empresa cómo se llame, ¿no? En mi experiencia puede ser que les pongas un proyecto de 3, 4, 5 meses y si esta persona cumple con el proyecto es que la libró. Si no, pues puede ser que la vayan a desvincular. Claro. Depende de las Luego la empresas. gente no se sé. encariña con la gente, ¿no? Y al final del Que es día el tema del engagement que decía Steph, de Sí. que haces buena relación, no sé si es química o empatía, Sí, con mucha gente, afinidad, y con otras personas no. No. Y tú también como también te debe pasar, también como supervisor o como coach, hay gente con la que tienes más conexión que con Claro. otras, pero también tú en tu proceso de líder no puedes Sí, no enfocarte puede ser más a personal, uno. claro. Y es una lucha como Total. también para los jefes complicada de decir, me tengo que ir por el medio. Total. ¿Verdad? Totalmente. O sea, el mantener esa imparcialidad Eso. y ser bien objetivo en la toma de decisiones cuando dejas ir a alguien es fuerte, porque al final, se te escapó. Digo, hay casos que luego sí dices, ya, ¿cómo te ayudo, hijo? Estás Sí, fuera. sí, Y tengo suficientes argumentos para demostrarte y evidencias para decirte estás fuera. Pero hay otras personas que tal vez pues les está costando más, pero le echan muchísimas ganas. Ahí es que de repente Tú le ayudas. puede costar más Es que trabajo. ahí es a donde vamos de la aptitud y la actitud, ¿no? Claro. Porque recuerdo que en alguna ocasión, en algún diplomado de desarrollo de habilidades gerenciales, te decían, es si tienes a alguien súper preparado, o sea, decían como la regla de la multiplicación. Si tienes que multiplicar la habilidad con la actitud. Entonces, si tiene habilidad 10, pero tiene actitud 0, lo multiplicas y es 0. Pero si tiene habilidad 5 y actitud 10, pues ya son 50. Entonces, a veces suma más ese tipo de detalles. Total. Que, oye, me sé la ley aduanera al derecho y al revés. Pues sí, güey, pero no la sabes comunicar con la gente. Total. O no tienes empatía o tratas mal al cliente. Y esto lo vemos en todas las empresas, o sea, desde las empresas y grandes. en todos los sectores. En todos los sectores, en todas las áreas. De todo tipo. Entonces, muchas veces yo creo que cuando uno está en ese tipo de trabajos que son de atención al cliente, entras a un restaurante y te fijas cómo te trataron, cómo te sirvieron. Entonces, ya estás analizando siempre la reacción de la gente con la atención al cliente, ¿no? Claro. Y yo llego al súper y veo de dónde está importado, dónde La fue etiqueta. hecho, si cumple con el etiquetado. Claro, no, sí. No me ofreció mi recibo. Sí. Sí, no, y regresamos al punto con el que abrimos el episodio. O sea, este tema de actitud, un poco son
entran todas las soft skills y estas habilidades blandas tan importantes que hoy pueden hacer la diferencia. De manera muy personal, a mí si me preguntas, no es que me vaya a traer a alguien a mi equipo que de plano no sepa reclutar, porque pues sí necesitas unos 2, 3 añitos que ya le sepan. Que ya le haya movido allá pero la prefiero ahí olla. irme y apostarle a alguien no con tantos años de experiencia, pero que trae toda la actitud, disposición, ganas de aprender, curiosidad, me reta. Prefiero eso a irme por el que ya lleva 12 años de experiencia, es un crack en la parte de reclutamiento, pero Está viciado. no tiene El capacidad skill, de aprender, sí, el skill. es súper cerrado, o sea... Eso ya lo sé, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es el principal Esto error de siempre una se ha hecho persona. así. No, en el trabajo en el que estaba lo hacíamos de esta forma. Ay, eso es- Sí, es- pero... Es terrible, es terrible. Yo sé que en todas las áreas puede pasar, pero me voy a enfocar un poquito en la de comercio exterior y más que en la logística, en la parte del compliance aduanero, de la parte legal fiscal aduanero, el típico que está en la parte de análisis de origen de certificados para exportar, free trade agreements, la parte de los pedimentos, impuestos. Con los años, y lo he visto muchísimas ocasiones, tienes a una persona que lleva 30, 35 años haciendo lo mismo. Se siente muy cómodo haciendo, pero cuando le han dado la oportunidad de, oye, te vas a mover un poquito a la logística. No, eso no me gusta. Entonces, también las empresas entran a la comodidad de ellos y la empresa dice, bueno, no quiere crecer, no me exige, lo seguiré dejando ahí. Aparte, a la empresa ya le da miedo mover a esa persona porque dice, es tan básico, tan necesario para el proceso, corre como relojito suizo que si lo muevo, me hace un caos, problema. claro. Pero el problema se lo hace la misma persona porque está destinada a hacer lo mismo. Y tampoco te todo ayuda el a desarrollar tiempo. talento, ¿no? Nada, es como un ente aislado al proceso. En el COMEX yo lo he visto en mi historia mucho, en agencias aduanales, lo he visto en empresas en las que he trabajado. El gurú o la gurú de el compliance aduanero. Y ya te das cuenta que tiene 30 años haciendo exactamente lo mismo. Ojo, si les gusta hacer lo mismo Eso. 30 años, it is fine. Eso. Y es que depende de la personalidad de la Claro. gente, ¿no? Eso. Claro. Yo a eso iba, porque a ver, sí, de repente puedes ser un blocker en el crecimiento y desarrollo del equipo, porque tienes a esa persona que lleva 30 años y te dices, güey, no puedo poner a alguien más, Claro. o lo ves que sí pudiera hacer otro puesto, pero él no, él es un especialista o ella consumado en compliance y es de aquí no me muevo ni de aquí me puedo jubilar. Te voy a decir, si ellos están contentos Cómodos. con eso, satisfechos y llegan a dominar esa área a tal profundidad y están bien, también no Fine. todos pueden ser high potential, Sí, 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 no sí, todos sí. es más difícil dominar un grupo que todos sean super Los cracks, tops. ¿no? Sí, exacto. Entonces, siempre en un equipo de trabajo debes de tener un poco de todo. Debes de tener esta persona que es el que te hace que funcione todo La como base. relojito y te dé continuidad, pero debes de tener al que te rete y te empuje, pero debes de tener a los de en medio que hacen que conectes y que hagan tareas administrativas. O sea, ahí está el gran reto de los líderes de cómo conforman equipos exitosos, ¿no? Tienes toda la ¿Y qué razón. podría venir siendo como una red flag en este proceso de selección o de ya dentro del equipo? Para ti, ¿qué sería como que, no, aquí ya está mal, hay que intervenir de cierta forma? Uy, ¿tienen tiempo? Hay varias. A ver, creo que el no prepararte es una de las principales red flags. Para la entrevista, ¿te La dices? capacitación. Sí, para la entrevista. Sí, O sea, No, para para, también. para una entrevista. para una entrevista, para un proceso de reclutamiento. O sea, No, pero también, por ejemplo, el personal que te dice, no, yo no quiero entrar a ese curso. bueno, eso ya Sí, ya eso también. sí, ya Super red flag, ¿no? Sí. O sea, hablando de proceso de reclutamiento, yo te diría, no prepararte, no haber investigado nada de la empresa que te va a entrevistar, de la posición que te va a entrevistar y demás. O sea, eso pésimo. Llegar tarde, por supuesto. No llegar con un currículum, no conectarte a tiempo si es en línea, estar perfecto bien, ¿no? Y no nada más me han sucedido casos de se avientan y están escurriendo en el pelo porque se acaban de salir de bañito o que están en la cama así. O sea, en la entrevista. O la papada. Ajá. O sea, no. Entonces, eso, red flags en un proceso de reclutamiento. Y red flags ya siendo empleado y estando dentro de
de la compañía, a ver, pues yo creo que también hay varios. Evidentemente esta parte de no quiero, de resistencia al cambio, de no apoyar, de ser colaborativo, de me vale, yo pues aquí yo ya hice ABC, que era lo que me tocaba. Si ustedes están incendiando, pues es su problema. Llegar tarde, tener faltas, o sea, creo que hay muchos red flags donde dices, ¿sabes qué? No, esta persona, prefiero tomar la decisión que se vaya y quedarme unas semanas o un par de meses sin esa persona y que el equipo la tome, a seguir manteniendo a alguien tóxico que te está echando a perder el resto del equipo. Claro. Bueno, no sé si estás de acuerdo, Vladi, pero pues tendríamos para estos temas, yo creo que unos Sí, pero 3 no quiero... capítulos y 6 temporadas. Digo. Así es, pero creo que no podemos irnos sin la historia de éxito, porque yo quiero decir algo al respecto. Primero cuéntanos una historia de éxito que hayas tenido, y no me refiero a la mía, no tiene que ser obligatoriamente la mía. Lo digo en serio, pero estas se spoilearon desde un inicio el proceso. Sí, la voy a decir, yo no porque es una gran historia. O sea, tengo varias historias de éxito, pero haciendo honor acá al señor, no, la verdad es que sí. O sea, hay varias historias de éxito. Me da mucho gusto ver que gente que yo traje a la compañía, a pesar de que muchas veces yo ya no estoy en esa compañía, ahí siguen, ¿no? Abandonaste. Exacto. Y Vlad es uno de ellos. Yo lo recluté hace 11 años, yo creo. Casi 11. En la empresa donde todavía sigue hoy. Yo tiene muchos años que salí de ahí. Y la verdad es que has sido una figura que has ido haciendo carrera adentro, has ido creciendo, has contribuido a la compañía. Y entonces la verdad es que como atracción de talento, ver estos casos donde traes gente que te cambia la balanza, que genera y aporta valor al negocio, la verdad es que sí te llena de orgullo y dices bien, ¿no? O sea, la verdad es que me da mucho gusto ver a gente que hoy está súper exitosa, que ha crecido y que al pasar de los años siguen diciéndome, Steph, gracias, porque Claro. sigo súper contento, porque he crecido, porque aprendí. Y hay veces que ya no están. Y es que para tú generaste esa oportunidad que también fue de crecimiento, ¿no? Sí. Y después es todo ellos. O sea, Sí, claro. al final uno como que les abre las puertas y el hiring manager, porque ni siquiera uno decide, el hiring manager decide. Tú lo traes al talento y lo pones sobre la mesa, ¿no? Pero la verdad es que incluso gente que a lo mejor no duró tanto, pero viene y te agradece por todo lo aprendido y lo que sucedió. Y, o sea, la verdad es que tiene una parte muy cansada, atracción de talento, muy cansada y muy sacrificada. Y es un área generalmente no tan reconocida, porque es como, puta, si hay vacantes, atracción de talento tiene la culpa. Si va todo bien, es como, pues sí. No hay felicitación, en realidad es como, pues Claro. es tu trabajo. No, y yo te lo quiero decir porque creo que la cara de la empresa para cuando alguien decide no go, También. principal, la primera que ves es la de la persona de atracción de talento. Claro. Cuando Estefanía me buscó por LinkedIn, ¿cómo se dice? Exacto. LinkedIn. Por LinkedIn, yo estaba en una empresa en la que no estaba nada contento. Uh-huh. De hecho, creo que es la única empresa en la que he estado insatisfecho. No era contento. Exactamente iba a cumplir un año y me llegó un mensaje de una tal Estefanía Campos por LinkedIn, y que te quiero invitar a una entrevista a la empresa, el nombre. Y yo en mi vida la había escuchado esa empresa y yo pensé que era una empresa que se dedicaba a hacer focos. O electricidad, Sí. de eléctrica. Y pues yo venía de la maquiladora y de todo este rollo de automotriz o electrónica. Claro. Y dije, pues claro, que voy a estudiar, ni me preparé. Yo llegué a la entrevista sin saber que... Se te coló. Yo, Sin Pero preparar. el muchacho. me acuerdo que perfecto me dijo Steph, Vladimir, ¿sabes qué hacemos en Philip Morris? Es el nombre de la compañía. Y yo, ¿Fotos? lámparas, focos. Y me dice, no. Y me dice, ¿no investigaste? Y yo, por dentro, ya valí. Claro. Todo el proceso que tú hiciste, Steph, casi 11 años después, te lo agradezco porque venir de ese lugar tan, y no quiero hacerme la víctima, pero tan feo, donde las personas ni siquiera se daban el buenos días. Sí, claro. Los guardias se trataban para entrar como si fueras de la cárcel. Te Entonces, encueraban con Coca-Cola. Llego a esa entrevista a Philip Morris la primera vez, donde el de seguridad te decía, buenos días, señor, ¿cómo está? Donde caminabas por los pasillos de la empresa y todo el mundo te saludaba. Claro. Donde llegabas a la recepción para que te iba a buscar la persona de Otra cultura requisition, organizacional completamente te ofrecía diferente. un café, otra cultura. Entonces, Claro. creo que tú, en mi experiencia, y toda la gente, o espero que toda la gente de Talent Acquisition, son esa piedra
importante y básica para que nosotros, los que estamos buscando una chamba, Sí. digamos, sí vamos a esta empresa Sí. o mejor nos alejemos. Sí, Así que, sí. desde mi corazón, mi Steph, muchísimas gracias. No, pues Gracias a muchísimas ti. gracias por haberlo contratado y también muchísimas gracias por estar aquí Por con nosotros hoy. visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la pasé espectacular. ¿Te gustó? Espero, me encantó, espero que les guste también a ustedes el episodio y pues denle like. Sí, ¿no? Sí. Y hay que desarrollar esas habilidades que necesitamos Por favor. desarrollar para Muy poder seguir importantes. creciendo en donde quiera que estemos, ¿no? Exacto, exacto. Y comunidad de aduanetas, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Véannos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast. Y vendemos, ¿qué vendemos los domingos? Menudo y barbacoa. También ahí nos pueden encontrar. Recuerden que mi Steph está en un podcast que se llama... Viernes de ¿Y quincena. de qué hablan en ese podcast? A ver, en Viernes de Quincena van a divertirse mucho porque son temas de todo el mundo godín, de todo el mundo corporativo. Entonces hablamos desde dar tips y recomendaciones de temas como este, de soft skills, hasta hablar de historias de terror, anécdotas divertidas. Entonces hablar de la vida godín de manera un poco ¿Y más en qué divertida. capítulo vamos a ver lo del vampiro? El capítulo ya del salió. vampiro. El capítulo del vampiro lo ven en la primera temporada, en la parte de las historias de terror, de las entrevistas del terror, ahí lo ven. Pues Vayan. búsquenlo y también buenísimo. denle suscribir, así Exacto. como aduanetas. Está buenísimo ese capítulo. Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias a ambos. Gracias, Gracias. mi Campos. Adiós. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar.